Muy bien, hoy voy a continuar con la serie que es renovación. Y el tema específico es renovación por el Espíritu de Dios. Hace 8 días yo le desafiaba y le enseñaba lo que es que necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos constantemente estar renovando nuestro corazón, renovando nuestra mente, renovando el matrimonio. Necesitamos estar renovando el auto. Si usted tiene un auto, lo tiene que estar renovando. Ya sea que el mismo o uno nuevo. Si tenemos zapatos, tenemos vestido, tenemos hasta el alimento, lo tenemos que estar renovando. No es posible y no es sano que usted o yo estuviéramos comiendo por 15 días o por 8 días un alimento, y más si no lo tiene correctamente refrigerado. eh, pues no sería sano. Llega un momento donde los alimentos, yo sé que usted es muy bueno para, y le aplaudo eso, que no desperdicie alimentos, pero llega un momento donde los alimentos ya empezaron a crear hongo, empezaron a ponerse verdes, y como que ya no es muy sano ni nada sano que usted se coma unas tortillas pues que tienen puntitos o tienen manchitas. O qué pasa cuando usted se toma una leche que huele agria, o una carne que ya no huele muy bien. Dios nos dotó del olfato. Gracias, es que ya me regresó el olfato. Uno de mis sentidos más desarrollados es el olfato. Y ya me regresó. Hay algunos que por el COVID ya tienen más de un año y no les ha regresado. A mí ya me regresó. Yo estuve orando, Padre, toda secuela de COVID se va en el nombre de Jesús. Todo. Ya se me fue el vértigo, se me fue el mareo, un poquito todavía las piernas, todavía no las siento al 100%, ya andan como al 80%. Y por eso estoy jugando fútbol, y a veces también juegan conmigo, no se crea. Juego fútbol y me canso más rápido que antes, pero se me va a ir esa secuela en el nombre de Cristo. Entonces necesitamos estarnos renovando continuamente, y hoy vamos a continuar con lo que es la renovación de nuestra mente. ¿A través de qué? De la renovación que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas. Quiero que vea 2 Corintios capítulo 3 versículo 1. También le he estado pidiendo a mi padre una renovación por mi garganta. También traigo una secuelilla ahí de pues garrasperas, de flemas, y en el nombre de Jesús se va a ir todo eso. Y lo creo, en el nombre de Jesús. Segunda a los Corintios 3:1. Y hace el apóstol Pablo una serie de preguntas. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. El apóstol Pablo, el motivo principal por lo cual escribe segunda a los Corintios es defender su apostolado. En medio de esa carta que él escribe, en medio de esa defensa, si usted se pone a leer la carta segunda a los Corintios de una manera honesta, de una manera sincera, y vamos a ver la intención. ¿Cuál fue la intención del apóstol Pablo para escribir esta carta? Defender que él era un apóstol, que él era un enviado, alguien llamado por Dios. Y nos pareciera extraño, nos pareciera incongruente. ¿Cómo
Un apóstol como Pablo necesitaba defender su apostolado. Si el apóstol Pablo aún resucitaba a los muertos, aún el apóstol Pablo se llevaban su ropa, sus pedazos de delantales a cientos de kilómetros y se lo ponían a los que tenían plagas, los que tenían enfermedad, y eran sanados. El mismo apóstol Pablo necesitó defender su apostolado. Podemos decir o pensar, pues no necesitaba él hacer eso. Pero esta carta nos bendice tanto porque en medio de su defensa tiene tanta riqueza, tiene tanta enseñanza. Y nos dice el apóstol Pablo: yo no necesito que ustedes me den una carta. Yo no necesito pedirles una carta a ustedes, como algunos apóstoles sí han pedido cartas de recomendación por las iglesias. Dice: ustedes son mi carta de recomendación. Y hace bastantes años un teólogo dijo: no hay en el mundo sermón tan poderoso como una vida cristiana consecuente. El ojo del mundo comprende más que el oído. La vida de los creyentes son los únicos libros religiosos que el mundo lee. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Cada uno de nosotros somos cartas abiertas, que somos leídas primeramente por nuestra familia. Si es casado, por el esposo, por la esposa; si tiene hijos, por los hijos. Somos una carta abierta leída por quién, por los compañeros de trabajo. Una carta abierta leída por los vecinos, por nuestra familia. ¿Quién en el mundo es la gente más cercana a nosotros? Esa gente que está muy cercana a nosotros está leyendo nuestra vida a día. Y aquí es lo que surge una pregunta: ¿qué es lo que están leyendo en nosotros? Quiero que continuemos en el versículo 3. Dice: es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué significa la letra mata? O sea, la ley. Se está refiriendo aquí el apóstol Pablo al antiguo pacto. La letra mata, o sea, la ley mata, pero el Espíritu, que representa el nuevo pacto, da vida. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el versículo 7, regresando a 2 Corintios 3, dice: el ministerio que causaba muerte. Por eso dice el apóstol Pablo: la letra mata, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el apóstol Pablo nos explica, interpreta muy correctamente el Antiguo Testamento, que por las obras de la ley ninguna persona será justificada, porque la ley no fue dada para que el hombre fuera salvo. La ley fue dada para que usted se hiciera consciente del pecado. La ley fue dada para enseñarle, como un maestro, para que a usted le enseñara la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahorita vamos a ver un versículo más adelante. El versículo 7 dice: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra,
Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En Romanos 3:20 nos dice Pablo: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Regreso al versículo 10 en 2 Corintios capítulo 3. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuemos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, ojo en el versículo 17 y 18, porque de ahí es donde se desprende la médula espinal de este mensaje. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Cuál es Señor? Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahorita vamos a ver qué tipo de libertad. ¿A qué libertad se refiere? Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Moisés, cuando subió al Sinaí y estuvo 80 días en la presencia de Dios y desciende, él tenía que ponerse un velo en su cara, porque él reflejaba la gloria de Dios, literalmente. Entonces los israelitas no soportaban mirar el rostro de Moisés. Usted soporta mirar, quiero pensar algo parecido o semejante a que usted ahorita salga al estacionamiento y se ponga, abra sus ojos y empiece a mirar el sol. ¿Usted va a soportar? No vamos a soportarlo. Entonces, encandilaba tanto el mirar el rostro de Moisés que él lo tuvo que cubrir. No sabemos, no especifica cuánto tiempo. No sabemos cuánto tiempo Moisés salía y se cubría. Pero nos dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 18 que nosotros ahora somos ¿qué? Ahora nosotros a rostro descubierto reflejamos la gloria de Cristo. Nosotros ya no nos tenemos que cubrir la cara. Al contrario, nosotros, todo mundo tiene que mirarnos. Dice, nosotros a rostro descubierto reflejamos la gloria de ¿quién? De Cristo. O sea, comenzó hablando el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres.
Decía el apóstol Pablo, ustedes son mi carta de recomendación. Antes ustedes los conocían como borrachos, como adúlteros, como ladrones, como asesinos. Y ahora ustedes son diferentes, son una nueva persona, una nueva vida en Cristo. Ustedes son mi mejor carta de recomendación. Yo no necesito una pergamino con tinta. Entonces, ahora nosotros ya no cubrimos nuestro rostro. Ahora nosotros reflejamos la gloria de Cristo. La pregunta es, ¿tú estás reflejando la gloria de Cristo? Sería interesante preguntarle a los que somos casados, sería interesante preguntarle al cónyuge, ¿a quién reflejo cuando estoy estresado? Una mejor manera, el tiempo más óptimo, oportuno de conocer el carácter de una persona, de realmente ver cómo es por dentro, es cuando está estresado. ¿Cómo reaccionas cuando estás estresado? ¿Eres gritón? ¿Eres enojón? ¿Eres impaciente? ¿Eres intolerante? ¿Quieres atropellar y golpear a todo el mundo? ¿Aún a la misma esposa? Y también cuando jugamos, cuando estamos jugando, es una buena manera de saber cómo somos. No es difícil, hasta el hombre más terrible, iracundo del mundo, puede guardar la calma y puede pasar por paciente y por tolerante cuando todo está en quietud y en orden. Pero cuando estás bajo estrés, ahí es cuando verdaderamente sale lo que hay adentro. Dice el apóstol Pablo que nosotros reflejamos ahora la gloria de Cristo Jesús. Pero el versículo 17 dice, ahora bien el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. A veces usamos mucho este versículo en una intención, y yo sé que no hay una intención equivocada, ni mucho menos. Lo usamos para, a ver, vamos a saltar y a brincar, y está bien, o sea, tenemos libertad siempre y cuando usted lo haga para Dios y no para su carne, para usted mismo. Usted puede gritar y puede danzar y puede llorar y puede de alegría y puede hasta caerse usted, eh, para Dios. Tenemos libertad, pero realmente el contexto en el que el apóstol Pablo está hablando aquí, que donde está el Espíritu Santo hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la muerte, libertad de la condenación que traía la letra. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces, si el Espíritu Santo, si usted y yo somos renovados por el Espíritu Santo, usted y yo estamos siendo renovados continuamente por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, somos libres. Libres de la ira, libres del mal genio, libres de la esclavitud. Ahora que fue el seminario de aspirina para el matrimonio, yo pude sentir, yo sé que me falta todavía muchísimo, pero yo pude sentir cómo el Espíritu Santo me liberó. Me liberó de muchas cosas. Yo sé, y mi abuelita se da cuenta, porque ella es la persona que más me conoce. Y mis hijos. Sigo en el proceso, pero yo pude sentir cómo el Espíritu Santo trajo una libertad en mí. Hubo semanas antes de este seminario, hubo una guerra, una lucha espiritual encarnizada, terrible. O sea, una oposición, y bueno, cuando hay una oposición así terrible, es porque Satanás está temblando. Los demonios ya no hallan ni para dónde correr, porque saben que el Espíritu Santo los
los va a echar picando. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Libertad de las ataduras. Libertad. Se caen cadenas, se rompen maldiciones generacionales. Entonces, por eso usted y yo necesitamos buscar la renovación del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días. No necesitamos nosotros esperar a que haya otro aspirina para el matrimonio, o que haya otro encuentro, o que haya otro domingo donde desciende el fuego. Todos los días necesitamos estar renovándonos. Si el Espíritu Santo está llenando nuestra vida continuamente, entonces seremos libres. No se refiere, porque algunos interpretan aquí, hay el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo hay libertad, y interpretan libertad por libertinaje. Usted y yo fuimos libres en Cristo, pero no libres para libertinaje. Fuimos libres del pecado, no para estar otra vez esclavos al pecado. Dice el versículo 18 que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mientras más contacto tengamos con el Espíritu Santo, así como Moisés. ¿Por qué Moisés encandilaba su rostro a los israelitas? Porque él estuvo día y noche en la misma presencia de Dios, del gran yo soy. Entonces, si usted y yo estamos continuamente impregnados en la presencia del Espíritu Santo, dejar que nos llene, vamos a reflejar, vamos a ser transformados. No solamente vamos a reflejar a Jesús, sino vamos a ser transformados. ¿Transformados en qué? A la imagen y semejanza de Jesús. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29. La epístola a los Romanos, de hecho ya se lo he dicho en otras ocasiones, es mi favorita de las epístolas del apóstol Pablo. Pero a la misma vez es muy bonita y a la misma vez es compleja. Y de hecho la mayor parte de nuestra doctrina de los cristianos evangélicos viene de la epístola a los Romanos. Es altamente complicada, pero es maravillosa, me encanta. Dice el apóstol Pablo, Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el Espíritu Santo, al estar en nosotros, nos va a transformar. ¿A qué? A la imagen de Cristo Jesús. El apóstol Juan también nos lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, todavía no se manifiesta lo que habremos de ser. Aunque en este mundo el Espíritu Santo nos va a ir transformando cada vez más a ser semejantes a Jesús. Y aunque al final de nuestros días lleguemos a decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida. El apóstol Pablo quizá estaba sonando de presunción en esas palabras, pero el apóstol Pablo
dijo: yo ya terminé, yo ya llegué, ahora les toca a ustedes. Yo ya llegué a asemejarme más a esa estatura. Y sabemos que pues, ¿quién le va a llegar? Pues nadie, ¿no? ¿Quién le va a llegar a la estatura del varón perfecto? Pues nadie. Pero el apóstol Pablo dijo: yo ya terminé y yo ya llegué. Y aunque en este mundo digamos ya terminé o ya llegué, dice el apóstol Juan, todavía no se va a manifestar lo que habremos de ser hasta que Jesús venga y seremos transformados. Y esto nos lo completa el apóstol Pablo en Filipenses 3:20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 21 dice: Él transformará a nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. O sea que cuando ya estemos con Jesús allá en el cielo, dice que va a transformar nuestro miserable cuerpo, que se enferma, que se mutila, que se envejece, que se llena de achaques. Dios nos va a transformar en un cuerpo que transfigurado. Así como Pedro, Juan y Jacobo miraron a Jesús en la transfiguración con un cuerpo celestial. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Tito 3:3. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema de este mensaje? Renovación por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que Jesús nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ninguna persona, sin excepción, ninguna persona que haya dicho: yo entregué mi vida a Cristo, yo creo en Jesús, yo creí en Jesús, pero si no pasa esto, no pasa el lavamiento por la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, si no realmente, si no sucede lo que dice el apóstol Pablo, ustedes en la antigua vida eran homicidas, hechiceros, mentirosos, odiosos, y les odiaban, pero ahora ustedes son diferentes porque ustedes han sido renovados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Realmente, ¿quién es el único que nos transforma y nos hace diferentes? Es el Espíritu Santo. Cuando alguien recibe a Cristo Jesús en el corazón y entra Jesús, en realidad quien entra al corazón es el Espíritu Santo. Está Jesús dentro, ¿a través de qué? De su Espíritu. Queremos ser llenos de Jesús, es a través de su Espíritu Santo, el cual aquí está. Ahorita vamos a ver que el Espíritu Santo, si usted ya creyó en él, ha sido derramado en usted de manera tan abundante. Vea lo que dice el versículo 6. Dice: el cual fue, dice que usted y yo somos renovados por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Si usted creyó en Cristo Jesús, le entregó el control de su vida a Cristo Jesús, le encontró el timón, el volante, como usted le quiera llamar. Dice el apóstol Pablo
que el Espíritu Santo fue derramado abundantemente en usted. Usted lo tiene y abundantemente. ¿Qué tan abundante estará el Espíritu Santo a nosotros? Lo dice Jesús en Juan 7:37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando esté ya glorificado y me siente a la diestra del Padre, les enviaré el ayudador, el consolador, que estará con ustedes todos los días. Entonces, si tú creíste en Cristo Jesús, lo recibiste, Jesús lo derramó de manera abundante sobre ti. Él dijo que como ríos, no un río, ríos. ¿Quién ha estado frente a un río caudaloso? ¿Quién lo ha cruzado? Y más cuando lo cruza en agosto. Está crecido en los ríos por tanta lluvia. Ríos de agua viva. Entonces, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo fue derramado de manera abundante sobre nosotros. Y Jesús lo reafirma donde dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no vivimos esas vidas llenas de poder? No de poder, no estoy hablando de un poder para resucitar muertos, para sanar enfermos de cáncer, porque muchos pueden tener ese poder por dones de Dios y no vivir en el Espíritu día a día. Créame, yo lo he visto. He visto eso, Yo he visto gente que ora por enfermos y los enfermos sanan, y ora por muertos, los muertos resucitan, pero su vida, de ese que oró por ese enfermo, su vida no está reflejando el carácter de Cristo. Yo lo he visto. No es una garantía, no estamos hablando de ese poder. Claro, si viene ese poder, el apóstol Pablo tenía ese poder, los apóstoles tenían ese poder, Jesús se los dio y él se lo da a quien él quiere. Pero estoy hablando del poder de vivir una vida congruente, un poder de ser transformados y renovados por el Espíritu Santo cada día para reflejar a Cristo Jesús. El versículo 7 en Tito 3:7, regresamos, dice: así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. El apóstol Pablo dice que usted y yo fuimos justificados por la gracia de Dios y llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Cuando usted una vez está convencido de que ha sido justificado, perdonado, salvado por la gracia de Dios en su vida, dice el apóstol Pablo, usted debe estar agradecido. ¿Y qué? Vivir para buenas obras.
Al inicio lo dijo Pablo, las buenas obras, dicen, nos salvó, no por nuestras buenas obras, nos salvó. ¿Por qué? Por su amor, por su misericordia, por lo que Él hizo en la cruz. Pero ok, nos salvó, pero te salvó. Ahora te toca vivir en buenas obras. ¿Me explico? O sea, las buenas obras, cada día que debemos estar llenos de esas buenas obras, va a reflejar realmente el amor de Cristo. Cuando usted hace una buena obra, ¿a quién está reflejando? ¿Al diablo o a Cristo? Claro, sus buenas obras no es para hacer puntos y méritos para llegar al cielo, porque entonces en balde vino Cristo, ¿no? Si usted cree que es por sus buenas obras, entonces ¿para qué vino Jesús? O sea, pero nuestras buenas obras son el resultado de que ya somos salvos, o serán el resultado de que estamos llenos del Espíritu Santo y que estamos reflejando a Cristo Jesús. Qué mejor que las buenas obras salgan así de manera natural. Imagínense, ahorita tenemos más, no sé, son 21 pinos en el área de estacionamiento. Y ya quiero yo emparejar acá el terreno acá para sembrar unos 1000 pinos allá atrás. Y a los pinos, ahorita en primavera les está brotando una espiguita en la punta. Usted va a ver una espiguita blanca, que son renuevos, que se van a convertir en hojas nuevas. Y en una semana, 2 semanas vamos a tener pinos tan esplendorosos, maravillosos, o sea, ver esos pinos. Pero esos pinos no están no es, perdón, la palabra quizá no es la correcta, no están, mejor no lo voy a decir, no están gritando o no están haciendo otra expresión para que salgan espigas, que salgan en primavera de manera natural. En mi casa tenemos 2 palmas sicas. Dice mi esposa, a ver, ya cuando le dije lo que valía una sica de ese tamaño, dice, a ver si no la roban. Son caras esas, a cierto tamaño, son caras, son de las más caras esas palmas. Espero no darle ideas a nadie por allá, malas ideas. Mejor darle la idea de que nos regale otra y la plantamos aquí en la iglesia. Todo en primavera le salen hojas nuevas. Mi esposa luego me regaña, ya la trasquilaste, le mochaste las ramas, mira, ya la despelucaste. Mira, le estoy cortando eso porque vienen los renuevos. En primavera salen. Tengo una palma yuca, en primavera también salen los renuevos. Pero es de manera normal y natural. Tengo un bambú que tiene ya un hijo, salió en el verano. Y al mes estaba del tamaño del papá y al mes y medio le sacaba ya 1,5 metros al papá el bambú. Es increíble cómo los bambús crecen en un mes. Hoy lo ves de 1 centímetro y en un mes lo ves de 3, 4 metros. Es increíble. Pero todo tiene un proceso y tiene un ciclo de manera normal y de manera natural en los hijos de Dios. Si tú y yo vivimos cada día llenos, buscando la renovación en el Espíritu Santo, impregnándonos. Hace 8 días le hablaba que debemos de estar nutriéndonos de la palabra, porque es una manera de renovar nuestra mente, de estarnos llenando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Cada vez que usted que lee un versículo, que escucha un versículo, que usted lee la Biblia, la palabra de Dios, usted está teniendo contacto con el Espíritu Santo, porque Él es el autor. Pastor, ¿que no fue Pablo? ¿Que Moisés no fue el autor? Ellos nomás fueron el instrumento, ellos nomás fueron el cascarón, pero el autor de la Biblia, de la palabra, es el Espíritu de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted está teniendo contacto con el Espíritu Santo.
y algo pasa. A veces nomás como que nos retorzamos, ¿verdad? Como cuando no nos descalabra, a veces nos corta la cabeza, pero al final nos da vida. De manera natural vamos a producir esa transformación, vamos a producir ese amor. Un último texto. Pastor, pero ¿cómo me sigo llenando cada día del Espíritu Santo? Debemos buscarlo todos los días. Claro, ya vimos a través de leer la palabra. Si tú pasas un día en la semana que no lees la palabra, ese día no tuviste contacto con el Espíritu Santo a través de la palabra. Si pasas un día que no oras, ¿por qué insistir tanto en la oración? Porque la oración nos da el contacto con el Espíritu Santo. O sea, estamos orando al Padre, estamos orando al Hijo, pero el Padre y el Hijo van y nos van a llenar y nos van a saturar de su amor, de su paz, de su poder, de su libertad. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo que está en abundancia en nosotros. El Espíritu Santo ya está dentro de ti si creíste en Cristo Jesús. Solamente tienes que dejarlo que Él crezca y que tú mengues. Es lo único. Ya el Espíritu Santo ya está. De manera abundante, como ríos de agua viva. ¿Cuál es el punto? Que tú y yo tenemos que dejarlo actuar a través de la oración. Vamos a renovar, ya a mi esposa ya se lo había comentado, vamos muy pronto, vamos a regresar a las reuniones de oración los viernes aquí, con alabanza. Y claro, ha sido una bendición, pastor, pero ¿y los moscos? Y bueno, tenemos moscos que yo creo que traen chamarra porque ahora no se murieron. Y el frío, bueno, pues vamos a hacerle segunda a los moscos, vamos a traer nuestra chamarra también. No, por ahí vamos a resolver el detalle de los mosquitos. Tenemos un canal aquí como a 100 metros, un canal de aguas no tan limpias, ¿verdad? Aguas turbias, aguas negras, no sé, es una mezcla ahí de varias cosas. Y esperamos en Dios muy pronto que se entube eso. Pero mientras esté ese canal ahí va a haber moscos, unas citronelas, y hasta para mi casa también se meten los mosquitos ahí. Citronelas por todos lados aquí. Y una fumigada creo que hay un spray de citronela también. Y eso que no necesitamos nosotros comprometernos. Queremos que el Espíritu Santo nos dé esa libertad, esa llenura, ese poder. Necesitamos orar. Si los de la alabanza no pueden estar a las 7 los viernes, pues vamos a hacerlo pues a las 8. Tienen que estar en la oración. Los matrimonios, yo les dije, vamos a tener la escuela de matrimonios. Pero ¿sabe cuál va a ser la esencia de la escuela para matrimonios? La oración. Porque cuando tenemos la oración, y es un tiempo de practicar, una tarea que nos dejaron, un reto es orar por nuestro cónyuge, bendecirlo. La oración es la que nos da el contacto con el Espíritu Santo. ¿Qué más nos da? Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Les dije, el Espíritu Santo ya está dentro de ti. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres que el Espíritu Santo te controle? A todo lo que ya dije, añade esto: ten cuidado tu manera de vivir. El apóstol Pablo dice: no apagues el espíritu.
No apagues el espíritu. Entonces tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Hay que andar como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, cada tiempo, cada momento. ¿No les suena que tiene una correlación con orando en todo tiempo en el espíritu? ¿Cómo aprovechas tú al máximo? ¿Cuál será la mejor inversión dentro de los 7 días de la semana? Hay muchas maneras de aprovechar bien el tiempo, muchas. Pero ¿cuál será la mejor inversión? ¿De qué manera vas a aprovechar más al máximo? Claro, está la familia, está leer la palabra, está el trabajar, el pasar un tiempo de calidad con la esposa, con los hijos, con la familia. Hay muchas maneras de aprovechar bien el tiempo, de servir. Muchos de ustedes se han involucrado en venir a limpiar los baños, en limpiar los salones, cada vez se suma más gente. Wow, la verdad, bendigo sus vidas. Me sorprendieron, ese grupo de personas que estuvieron sirviendo en la cena para matrimonios. Lo hicieron tan excelente, lo hicieron tan bien que las vamos a contratar para el próximo miércoles. Bueno, si ustedes quieren. Pero ahora nomás va a ser, bueno, una persona, ahora nomás van a servir y a decorar, porque una persona va a preparar la cena. Imagínate donde es la oportunidad de que hasta matrimonios nuevos pueden conectarse con Dios a través. Esa es una puerta, para evangelizar, para ganar a alguien para Cristo. Hay que aprovecharlo. Pero dice aquí el apóstol Pablo: aprovechen al máximo cada momento oportuno. La mejor manera que vas a aprovechar el tiempo es orando. ¿Sí o no? Teniendo un tiempo de oración con el Padre, vas a tener un contacto con el Espíritu. Pero ¿cuál es la realidad? Los cristianos aman las reuniones de oración. Tanto las aman que estamos así. Así, pero. Y cuando bien nos vemos así. Por más que pedimos a los servidores por años, por toda la vida, un requisito, una petición, obligas, una necesidad que es para todos los servidores, es que venga la oración. Pero hay 1000 justificaciones. Mil, no, 1000. Porque la oración te va a dejar que el Espíritu Santo fluya. La oración. Y dicen, espero que no le van a echar clavos a la comida del pastor al rato, por lo que está diciendo. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos. Bájale un poquito que no sé. Sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Nos está prohibiendo. Luego dicen, pastor, la Biblia no prohíbe. No, la Biblia no, pero Dios sí.
no es el apóstol Pablo, es Dios. Dios está diciendo, no te emborraches. ¿Eso qué es? ¿Es una orden, un mandato, una opción o una prohibición, o como usted lo quiera interpretar? Para mí sí es una prohibición. Dice, no te emborraches con vino, no te embriagues, porque es de mal gusto andar lidiando con un borracho. Y algunos de ustedes lo fueron. Hicieron cosas malas en sus borracheras, vergonzosas, innombrables. Con mi esposa fuimos hace días atrás a un funeral de un joven que fue atropellado, asesinado por unos que iban en estado de ebriedad. Y se combinó un parte de imprudencia del joven y los otros, pues en la borrachera. No te emborraches con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos, o sea, emborráchense del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos. ¿Cómo vamos nosotros a dejar que el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros nos controle, nos sature, nos transforme? Dice, anímense unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Algo que piense, anímense unos a otros con ¿qué? Salmos, himnos y canciones espirituales. O sea, el apóstol Pablo está mencionando la palabra. Para que tú seas lleno del Espíritu Santo, anímense con la palabra. Pero también dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Nunca debes menospreciar el venir a una reunión de domingo, porque dice aquí el apóstol Pablo, canten y alaben al Señor con el corazón. Cuando usted canta con el corazón, pues claro, lo podemos y debemos hacerlo allá en nuestra casa, en privado. Yo todos los días lo hago. Y a lo mejor alguien que no me conozca o me va a juzgar, ¿verdad? Y trato también de ser discreto y no andar cantando en medio de una fila ahí vas a tramitar la licencia o va a decir, eres el loco que no. Eh, Estoy cantando acá por dentro. Eh, pero cuando tú vienes en congregación, dice, canten en el corazón. Usted está siendo lleno por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos congregamos. Es el poder de congregarse. El alabar a Dios allá solo, claro, le va a bendecir, pero nunca va a ser lo mismo. Lo experimentamos cuando los 3 meses que se cerró la iglesia por la pandemia, porque el gobierno nos exigió cerrar. Y pues ahí estábamos y pues no. Yo dije, Señor, yo no quiero esto. Esto no es iglesia. Esto no es comunidad. La iglesia es la congregación, el juntarse. Porque algo se mueve el Espíritu Santo cuando nos juntamos. Cuando dice canten y alaben al Señor en el corazón, versículo 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Pasen los muchachos de la alabanza. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, le va a dar gracias a Dios en todo y por todo. Ponte de pie, por favor. Yo quiero que el Espíritu Santo nos abrace, que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo nos transforme, que el Espíritu Santo nos lleve a esa transformación, a la imagen del Hijo cada día.
Moisés tenía que poner un velo en su rostro. Moisés tenía que cubrir su cara para no encandilar a la congregación de Israel. Pero ahora nosotros estamos con el rostro descubierto y reflejamos la misma gloria de Cristo Jesús. Somos cartas abiertas, leídas por los que nos rodean. Somos esas cartas abiertas. La pregunta es, ¿qué están leyendo en nosotros? La gente, ¿qué está viendo en nosotros? Nuestra familia, ¿qué está viendo en nosotros? Si está viendo o está mirando no la imagen de Jesús, entonces es un buen momento para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que seamos renovados. ¿Quién quiere ser renovado cada día? ¿Quiere ser renovado? Queremos ser llenos del poder del Espíritu. Ya está en nosotros de manera abundante. Solamente tenemos que dejarlo actuar. Pero tenemos que dar pasos firmes, cambios. Necesitamos, qué hermoso sería que los tiempos con Dios cada vez que le fueras aumentando el pedido y no cada día más bien irle bajando. Ese sería, hablaría de un buen reflejo, ¿no? Queremos ser llenos del Espíritu. Yo quiero el tiempo con Dios. Hágalo. Haga su tiempo con Dios. Lectura de la palabra. Ahora, ese es, haga de cuenta, tiempo con Dios está, le dice el ABC de su devocional, de un contacto con el Espíritu. Ahí está, peladito y en la boca. Otro devocional como tiempo con Dios hasta ahorita no lo he visto. No lo he encontrado. No, no existe. Es ese. Y cientos o miles de congregaciones, iglesias en México hemos adoptado ese devocional. Hay que hacerlo. ¿Por qué usted no lo haría? Si yo se lo tengo diciendo por años, compre su tiempo con Dios, haga su tiempo con Dios. ¿Por qué no lo compra? ¿Por qué no lo hacemos? Es que es más rico vivir a nuestra manera, ¿eh?